José María Arguedas presenta relatos de la tradición oral andina, relatos que se transmitieron de generación en generación y que aún perviven en nuestros días. Historias maravillosas, relatos que cautivan, porque el hombre andino amó particularmente el arte de contar. Disfrutemos entonces de esta producción de relatos andinos. Miércoles de ceniza, un día maravilloso para mí y mis familiares. Aquella madrugada, mi padre se había acercado para decirme al oído: Hijita, despierta, despierta, es hora de partir a la casa de tu tía Nati. Dicho esto, empezó a abrigarse bien para salir de casa. Yo acostumbraba a dormir hasta antes de la salida del sol, pero aquel día me levanté muy de madrugada. Si mal no recuerdo, era a las 3:30. Cuando salí a la cocina, mi madre estaba preparando su aguayo y al verme dijo: Abrígate, hijita, porque ahorita mismo partiremos a la casa de tu tía Nati para ayudarle con el marcacho. Cuando salimos de casa, como si quisiera indicarnos la hora o despedirse de nosotros, cantó el gallo que teníamos. A esa hora soplaba un suave viento y el camino no se veía, estaba aún oscuro. Para empezar la caminata, mi padre prendió la linterna que tenía. Así lentamente avanzamos por el camino. Yo no conocía la casa de mi tía y a cada momento preguntaba: Papá, ¿cuánto falta para llegar a la casa de la tía? Tengo mucho frío. No mucho, Mari. La casa de tu tía ya no está lejos. Camina rápido, hijita. Tenemos que llegar antes de que salga el sol. Tu tía Nati ya nos estará esperando. Así es, Maricita. Tus primos también estarán esperando. Aquel día no sé si sentí más frío o cansancio. Cuando ya se veían los primeros rayos del sol, llegamos a la casa de mi tía Nati. Un perrito empezó a ladrar y al vernos meneó la cola. Este hermoso cachorro era de color negro y tenía una mancha blanca en la cabeza. Y su pelo era liso y su mirada amigable. La tía Nati, al vernos, nos hizo pasar a la cocina. Buenos días, Jesús, María, Maricita. Qué bueno que vinieron. Pasen, el desayuno les espera. Mientras servía el matecito de cebada, mis primos empezaron a contarme de las cosas que habían hecho y de cómo les iba en el colegio. Me preguntaron que sí sabía lo que íbamos a hacer aquel día. Yo contesté que sí. Ellos me dijeron que tenían varias llamas y alpacas para el marcacho. El cielo estaba despejado a comparación de otros días. El sol sonreía y el viento se llevaba a las pocas nubes
y a las penas de toda la familia. Minutos después, empezaron a llegar más familiares y amigos. Mi tío Saturnino los recibió con un matecito y tortuchi de quinoa. Algunos de los invitados tenían instrumentos musicales para la fiesta de aquel inolvidable día. El tío Saturnino se puso de pie y habló frente a todos. Queridos hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, y familiares todos, a nombre de mi esposa e hijos, les doy la bienvenida a mi humilde hogar. Los invito a compartir y realizar hoy el marcacho, costumbre que venimos practicando por años. Después de recibir a todos los familiares e invitados, les ofreció un caldito. Cuando terminaron de comer, mi tío entregó a mi abuelo un conjunto de ropas típicas y un aguayo multicolor que contenía coca, lanas, serpentina y otros objetos que no logré alcanzar a ver. Entretanto, algunos de los presentes empezaron a sacar sus quenas y tarcas para hacer música. Tocaron un par de temas y luego se dirigieron a los canchones donde estaban los animales. Cuando llegamos pude ver la gran cantidad de alpacas y llamas que tenía mi tía. La entrada al canchón era angosta. Las alpacas y llamas, por el gran número, no se podían mover con facilidad. Aquí está. Dijo la tía Nati, mirando el suelo. Era una piedra cuadrada a la que señalaba. Inmediatamente el abuelo desató el aguayo para preparar la misa. Ahora sí pude ver todo lo que había. Mi abuelo se arrodilló y empezó a decir: la coca, el vino, el incienso, la copala, el azúcar, la mistura, la serpentina, las lanas de diferente color, la aguja grande, está completo, no falta nada. El abuelo invitó a todos los presentes a ponerse de rodillas para iniciar con el ritual. Así empezaron a rezar. Pachamama, que este año todos los animales tengan crías sanas y no mueran por el frío o las enfermedades. Todos rezamos con vista hacia la salida del sol. El abuelo, la tía Nati y el tío Saturnino hicieron la chaya a las alpacas y llamas con el vino y picharon coca. Mi abuelo volvió a hablar. La coca está dulce. Este será un buen año y habrá muchas crías. Todos pichamos la coca y en verdad estaba dulce. Para continuar con la costumbre del marcacho, mi primo y mi tío atraparon a las alpacas y llamas. Empezaron por los marachos y de los más finos de la tropa. Pero al intentar atrapar a las llamas, uno de ellos se vino sobre mí, haciéndome desaparecer entre la tropa. Mi madre y todos los presentes gritaron, Mari, desesperados, buscándome entre los animales. Búsquenla, la lastimarán. Yo recuerdo que una llama
Al tratar de escapar, me tumbó al suelo, pero gracias a Dios solo me dio una pisada en mi pie izquierdo. Muy adolorida, logré pararme y salí con la ayuda de mis primos. Después de ese gran susto, mi mamá, mis tíos y tías seleccionaron a un macho y a una hembra para realizar el acto del casamiento. Empezaron a vestir a la alpaca hembra con pollera, manta y sombrero, y mis primos y tíos a la alpaca macho. Yo me encargué de la serpentina y la mistura. Luego del casamiento empezaron a marcar a todos los animales. A las hembras la marcaron con ticas de color rosado y blanco, a los machos con celeste y blanco. También marcaron las orejas con el fierro caliente. Cuando terminaron de poner las ticas, todos dimos una vuelta alrededor del canchón, cantando, bailando y arreando a la pareja de alpacas recién casadas. Por último, abrieron el corral y soltaron las alpacas y llamas. Estas se dirigieron en dirección de la salida del sol. Mi abuelo, al ver esto, dijo: Este año nacerán varias crías, sanas y fuertes. El próximo año serán al doble. Así, con mucha fe y entusiasmo, retornamos a la casa para preparar el asado de alpaca para toda la familia. Han pasado ya 6 años desde aquella vez. Hoy en día seguimos practicando esta linda costumbre del marcacho. Fue una producción de La Voz de José María Argueda.